Hace unos días vi en mi feed de videos recomendados un clip del show de Howard Stern, donde alguien en la audiencia por vía telefónica le pregunta, le consulta, le pide que nombre las 3 más grandes bandas de la historia de la música. Y Howard Stern es alguien a quien yo respeto mucho como locutor, es alguien que tiene un juicio bastante neutro, bastante objetivo, tiene un tono satírico a veces, pero tiene mucha de verdad en sus palabras. Entonces, el clip es cómico porque la persona que le pregunta es un profesor de música de 26 años y él le dice: Howard, yo no estoy muy de acuerdo con estas bandas que no entiendo por qué las nombran como las más grandes bandas, los Beatles, por ejemplo. Los Beatles no estuvieron por tanto tiempo, ellos nada más sacaron 10 discos, algo así. Entonces, y Howard Stern lo detiene de inmediato y le dice: vamos a ver, chico, ¿cuál es tu lista? Dime primero tus 3 bandas, ¿no? Entonces, el muchacho le pregunta, le contesta, dice, bueno, Queen, Rush y Led Zeppelin. Y Howard Stern, el video lo pueden ver en la descripción, digamos, se burla y le dice: vamos a ver, chicos, esto es una lista que es terrible. Y es una vergüenza que los alumnos estén aprendiendo de un profesor de música que Rush es una de las mejores bandas de toda la historia. Entonces, quería hoy ahondar un poquito acerca de este tema. Entonces, Howard acertadamente inicia la discusión afirmando que cuando se discute el tema de las 3 más grandes bandas de toda la historia, y debo acotar que yo nunca he estado de acuerdo con estas listas top 3, top 5, top 10, esos múltiplos de 5, porque siempre queda alguien por fuera y eso hiere susceptibilidades sin necesidad. Entonces prefiero simplemente enumerar las bandas que son influyentes y ya. Pero bueno, en este caso, volviendo al punto, cuando se toca este tema de las 3 o las 5, en este caso las 3 más grandes bandas de toda la historia, el primer puesto obviamente ya está grabado en piedra, ya está ocupado, y es precisamente por los Beatles. Y la persona, en este caso el chico profesor de música, o cualquier otra persona que no sepa o no entienda o no esté de acuerdo con esta afirmación, es porque probablemente no ha leído o no comprende o no tiene un análisis exhaustivo del impacto musical que produjeron los Beatles. Y no solamente musical, sino cultural y social. Los Beatles son más que una banda de música, son un componente, un factor que es parte de nuestra historia. Es válido decir que los Beatles están en la misma oración que Bach, Mozart y Beethoven. Bach, Mozart y Beethoven en sus respectivas épocas hicieron historia. Hay un antes y un después de ellos. De nuevo, tanto en el impacto musical y artístico como en el aspecto cultural e histórico. Entonces, los Beatles están allí. Yo creo que no es descabellado nombrarlos en la misma oración. Y, por supuesto, hablar del impacto de los Beatles es parte de otro video que sería mucho más largo, más detallado, pero el punto es que ese argumento no tiene discusión y la persona que lo refute, bueno, tienes que leer de historia y de música, porque sencillamente los Beatles crearon toda la estructura musical que hoy en día se conoce, tanto en rock como en pop. Entonces eso es un punto que ya está sellado. Entonces quedan dos puestos, ¿no?, para debatir. Y uno de los 2 puestos está ocupado también, casi grabado en piedra, por los Rolling Stones, la banda que podría decirse son los seguidores o los guardaespaldas de los Beatles. ¿Por qué los Stones? Porque ellos también, de una forma no tan impactante como los Beatles, pero también, digamos, le dan forma a este género musical nuevo que está surgiendo, que es el rock and roll y que es una derivación del blues. Además, Mick Jagger, con su presencia como frontman, como showman, le da ese valor al vocalista de la banda como el líder, como el presentador del grupo. Y ellos tienen una discografía sumamente interesante. Yo los escucho a ellos y me cuesta mucho aceptar a veces que la banda que
compone y toca Simpatía por el Diablo o Satisfaction, es la misma banda que compone y toca Ruby Tuesday o Angie. Entonces son una banda sumamente interesante y con un impacto muy parecido al de los Beatles, que de nuevo también la gente debería leer. Entonces no es una cuestión de gustos, no es que me gusten o te gusten o no las canciones de los Beatles y los Stones. Hay ocasiones en las cuales se debe reconocer que aunque no te guste algo, ese algo tiene un impacto en la sociedad, en la historia, que es más allá y más grande que tus gustos. Entonces, en ese sentido, por eso los Beatles y los Stones están allí como 1 y 2. Yo diría que es muy difícil que alguien pueda nombrar a otras dos bandas. Entonces queda el puesto número 3, abierto a discusión, ¿no? Ese es el puesto donde podríamos pasar largas horas para tratar de determinar a qué banda podemos colocar allí. Pero después de mucho análisis, y ojo, antes de yo haber visto el clip de Howard Stern, yo, por ejemplo, siempre he pensado que la tercera banda en la conversación es Led Zeppelin. Y Led Zeppelin tiene un valor agregado que todo el resto de las bandas que puedan nombrarse no tienen. O si lo tienen, no lo tienen con la longevidad y la consistencia que Zeppelin tuvo. Entonces otras bandas que pueden nombrarse son, por ejemplo, Pink Floyd, que es una banda muy poderosa. Pueden nombrarse Yes, que es un pilar del rock progresivo, King Crimson y tantas otras bandas más, ¿no? Pero lo que quería explicar era que, por ejemplo, podemos hacer la comparación de Led Zeppelin con Pink Floyd. Y en ese sentido, vamos a ver, el primer disco de Led Zeppelin es excelente. El segundo disco de Led Zeppelin es excelente. El tercero, excelente. El cuarto es una obra maestra, uno de los mejores discos de la historia de la música, si no el mejor. Pink Floyd no tiene una cronología tan parecida como la de Zeppelin. El primer disco está bien para introducirse en el mundo de la música rock, del rock progresivo, de un tema distinto, pero no es un disco excelente, es un disco muy bueno. Y así mismo sucede con el segundo, el tercero, el cuarto disco. Los primeros discos a ellos les cuesta un poquito alcanzar ese sonido, esa identidad que ellos logran eventualmente ya para el séptimo disco, y su obra maestra la alcanzan con Dark Side of the Moon. En ese sentido es difícil poner a Pink Floyd por encima de Zeppelin, y de nuevo no es cuestión de gustos, es cuestión del producto que cada banda arrojó, el impacto que cada discografía de cada banda produjo. Zeppelin sigue el cuarto álbum con una sucesión, una hilera de discos que son excelentes uno tras otro. Creo que Presence es el único que podría calificarse como no tan bueno, no tan excelente, a pesar de que la barra de ellos es muy alta. Y sería la única excepción, pero el resto de los discos de Zeppelin son calidad absoluta. Además de que la banda tiene en sus 4 miembros a 4 personas que son debatiblemente los mejores, o si no, de los mejores a considerar en sus respectivos roles. Robert Plant como vocalista, Jimmy Page guitarrista, John Paul Jones de bajista y multiinstrumentalista, y John Bonham, a quien muchísimas personas consideran el mejor baterista de la historia del rock sin discusión alguna. Entonces es muy difícil poner a otra banda por encima de Zeppelin, y en ese sentido podemos explorar las opciones que nombró este muchacho, profesor de música, por ejemplo Queen, ¿no? Que es una banda sumamente popular y que recientemente ha ganado más popularidad gracias a la película Bohemian Rhapsody. Queen, no me tomen a mal, a mí me gusta mucho Queen, me encanta, puedo escucharlo con muchísima frecuencia, parece que es una banda increíble, pero voy a decir esto con mucho cuidado. Queen tiene... vamos a ver, Queen está un poquitito sobrevalorado, y creo que se debe a ese cierto aura de misticismo que rodea a la banda y a Freddie Mercury por
la voz que tenía y su personalidad muy particular, el hecho que era homosexual y lo ocultó por mucho tiempo, su lamentable enfermedad, el concierto de Wembley, la canción de Barcelona 92. Hay varios factores que como que elevan el aura de la banda, más no necesariamente elevan la calidad musical y artística de la banda. Y por supuesto, aparte de la leyenda, el mito de Freddie Mercury, está Bohemian Rhapsody, que en efecto es uno de los himnos de la música. Es una de las mejores canciones de toda la historia, si no la mejor, o por lo menos a ser considerada entre las mejores. Entonces, eso hace que Queen se eleve un poco. Pero de nuevo, comparando a Queen con Zeppelin, los primeros discos de Queen no son excelentes. Podría considerarse como levemente flojos o levemente promedio, pero no son discos excelentes. Los primeros discos del Zeppelin son excelentes. Los mejores discos de Queen puede ser A Night on the Opera, y podrían debatir si Jazz o A Night of the Races. Obviamente tienen canciones que son insignia, pero tienen canciones que son de relleno o canciones que son flojas. Eso no pasa con los discos de Zeppelin. Los discos de Zeppelin por lo general tienen una tras otra canción que es excelente y rara vez tienen una canción que es floja. Entonces, en ese sentido, de nuevo, Zeppelin se lleva el título. Aparte de que, bueno, Robert Plant y Freddie Mercury está muy cerca de la discusión. Técnicamente, las dos voces en estudio suenan de forma impecable. Yo creo que en vivo Robert Plant tiene un poquito más de consistencia que Freddie Mercury. Freddie Mercury le costaba mucho alcanzar esas notas altas en concierto, y Robert Plant creo que tenía un poquito más de atrevimiento en su voz en concierto. Eso hay que agradecerlo. Brian May y Jimmy Page. Brian May es un excelente guitarrista, pero no se puede comparar con Jimmy Page. Y lo mismo pasa con el bajo y la batería, aparte que en John Paul Jones tienes un multiinstrumentalista que crea, que innova, que es un pilar de la banda. Una banda donde tienes a Plant, a Page, a Bonham, Jones tiene que ser por lo menos igual. Entonces eso sella la discusión de que Zeppelin tiene que estar un escalafón por encima de Queen en la discusión. De nuevo, no es cuestión de gustos, es cuestión de análisis objetivo. Yo sé que cuesta. Es difícil para la gente aceptar que su banda preferida no es la mejor. Pero son cuestiones de reconocer que sencillamente hay un producto que tiene un resultado mejor que la banda. Te puede gustar más las canciones de Queen, te pueden no gustar las canciones de Zeppelin, pero de nuevo, todo se refiere a el impacto que la banda produjo, el impacto musical, artístico, cultural y social. Y en ese sentido, Zeppelin tiene mucho más pedigrí que Queen. El otro caso es Rush, que Rush es una banda muy particular. Rush es una banda que yo también puedo escucharla, no me disgusta, hay gente que no la tolera. Pero yo creo que el problema es que a la gente no le gusta mucho Rush, porque es una música como demasiado limpia, es como demasiado perfecta. Es como impecable. Y creo que el problema es que la música tiene que tener algo de sociedad, algo de emoción, algo de humanidad. Y las canciones de Rush no la tienen. Parecen canciones manufacturadas por una computadora. Geddy Lee es alguien que es muy talentoso, igual que Neil Peart, uno de los bateristas más grandes de toda la historia. Muy cerca con John Bonham. Pero Rush tiene eso, que las canciones de ellos es como un diamante extremadamente pulido, demasiado perfecto si cabe la expresión, y creo que eso crea un poquito de ruido. Eso además de que, volviendo a la lógica anterior, los primeros discos de Rush no son excelentes, son buenos, son muy buenos, y los mejores discos de Rush tienen canciones insignias, canciones que son melódicas y que quedan en la historia, como Tom Sawyer o Z, pero tienen canciones de relleno, y eso no pasa con las canciones de Zeppelin, como comenté anteriormente. Entonces es así como se sella la discusión, ¿no? Hay otras bandas que puedo
puedo nombrar y ustedes también pueden incluir. Deep Purple es una banda que yo admiro mucho. Me fascina Deep Purple. Y yo creo que si hay una banda que le puede dar de tú a Led Zeppelin, es Deep Purple. El asunto es que el periodo artístico de Deep Purple como banda cohesiva es muy breve, es corto. Yo puedo perfectamente poner a Ian Gillan contra Robert Plant y a Ritchie Blackmore contra Jimmy Page y a John Lord como multiinstrumentalista, Ian Pace contra John Bonham, perfectamente. Y Deep Purple tiene canciones que son himnos como Child in Time y por supuesto Smoke in the Water. Pero el aporte musical que ellos traen es más pequeño que el de Zeppelin. Entonces su discografía es un poquito más limitada. Por eso ellos se quedan un poquito cortos. Y es la banda pilar del rock progresivo. También podría considerarse, pero de nuevo es una banda que está como que un género muy pequeño, muy exclusivo, muy corto. Zeppelin tiene canciones que tienen un amplio espectro musical. Genesis con Peter Gabriel y sus experimentos sonoros y sus presentaciones en conciertos disparatadas y sus disfraces, sus puestas en escena particulares. King Crimson, que es la banda pilar del rock a partir de 1969 con el álbum In the Court of the Crimson King. Pero de nuevo, tienen aportes que son muy puntuales o muy pequeños y me fascina King Crimson y me encanta Genesis, tanto en la era de Peter Gabriel como en la era ya sin Peter Gabriel, que la banda evoluciona y se transforma a la faceta que después sería finales de los 70, mediados de los 80. Pero de nuevo, yo creo que es un honor simplemente ser considerado para la discusión. Y en ese sentido, con lo que hay que quedarnos es que, indistintamente de que la banda que a ti te guste esté o no esté entre las tres primeras, los Beatles, los Stones y Led Zeppelin, hay que disfrutar de la música. Pero sí también hay que reconocer de que los Beatles tuvieron un aporte que nadie les puede refutar y nadie se acerca ni remotamente. Yo no creo mucho en galardones y en premios y en listas de número uno y esas cosas, pero hay que reconocer que corríjanme si me equivoco, creo que los Beatles son la única banda que está en el Salón de la Fama del Rock como banda y sus miembros por separado, los 4 miembros, John, Paul, George y Ringo, también están en el Salón de la Fama por separado, como solistas. Y creo que también son la única banda que tuvo número 1 en la cartelera del Billboard como banda. Y sus miembros, por separado, como solistas, también tuvieron números 1 en la cartelera del Billboard. Creo que ninguna otra banda ha logrado esos increíbles logros. Entonces, es algo que tomar en cuenta. Es algo que te dice del poder que tenían. No eran los más talentosos guitarristas, ni vocalistas, ni bateristas, ni bajistas, pero el todo era más grande que la suma de las partes individuales. Entonces, en ese sentido, quería hablar al respecto de eso en este video. No sin antes mencionar que yo incluyo a Zeppelin y Howard también lo hace, pero yo pongo un asterisco con Zeppelin y Howard no lo hizo y creo que debió haberlo hecho porque él es alguien que es muy leído y él debe saber lo que yo voy a decir a continuación. Zeppelin tiene una pequeña notica allí en su puesto número 3 y es el tema del plagio. Y con plagio no quiero decir copia textual, copia verbatim como pasó con Richard Ashcroft y la canción Bittersweet Symphony y la copia de Last Time de los Rolling Stones. El asunto con Zeppelin es que varias de las primeras canciones de ellos, sobre todo sus primeros 2 discos, fueron compuestas por otras personas, cantantes de blues, cantantes de folk, Willie Dixon, Joan Baez, Jake Holmes y Jimmy Page en el álbum 1-2 se lista como compositor, listo, más nada. Y años después, hace 15 o 20 años, ha habido una serie de demandas hacia Zeppelin respecto al plagio.
ya que se demostró de que muchísimas canciones de los blues y de folk es obvio que fueron o inspiración o copia parcial para el producto que trajo Led Zeppelin. Baby, I'm Gonna Leave You es un caso, Dazed and Confused es otro caso, Bring It On Home es otro caso. Hay como 10 o 12 canciones que han sido objeto de demanda y las han perdido casi todas las demandas porque la evidencia es contundente. Pero el asterisco lo pongo porque, de nuevo, no es copia textual, sino que Jimmy Page y Robert Plant y John Paul Jones y John Bonham agarraron un producto que ya estaba compuesto, digamos que lo versionaron y le dieron a ellos su toque particular. Y el producto resultado es mejor que el original. En algunos casos, ¿no? Creo que en casi todos, de hecho. Incluso Stairway to Heaven, que es la canción himno de Led Zeppelin y una de las canciones más grandes de la historia, ahí con Bohemian Rhapsody, también entra dentro de este asunto del plagio. Y vamos a ver, lo más irónico es que Zeppelin pierde gana la demanda con Stairway to Heaven. Y es justamente la que debía haber perdido. Porque ellos, el grupo que demanda, el dueño de la discografía, que es el grupo Spirit, ¿no? Con la canción Taurus, él dice, Jimmy Page se copió el intro de esta canción. Y si ustedes comparan y escuchan, el intro de Stairway to Heaven es el mismo. Entonces, vamos a ver, técnicamente, en términos musicales, es difícil encontrar la copia porque es una progresión de notas que es muy usada en la música, se usa con mucha frecuencia, incluso desde la Edad Media y el Renacimiento. Pero a mí particularmente me cierra el caso el tono de la canción, el tono medieval de la canción. Yo creo que si yo voy manejando y yo pongo Taurus de Spirit en el aparato de música del auto, la persona que va a ir al lado mío va a decir, Stairway to Heaven. Eso es una versión extraña de Stairway to Heaven. Eso es Stairway to Heaven. Va a confundir la canción porque la canción se siente muy parecida. Es el tono de la canción. Eso sin contar de que tienes 10 o 12 canciones atrás que te demandaron y perdiste la demanda. Entonces no entiendo por qué Zeppelin resultó airosa en el caso de Stairway to Heaven. Pero bueno, ese es el asterisco que quiero nombrarles porque hay ese temita del plagio. De nuevo recalcando, si ustedes escuchan Taurus the Spirit y escuchan Stairway to Heaven, son muy parecidas, sobre todo en el tono, pero al final del día el producto de Led Zeppelin es mejor que el original. El arreglo musical que hay en Stairway to Heaven es mucho más complejo y mucho más artístico y armonioso que el de Taurus. Empieza como una balada, después se transforma en una balada sencilla, una balada medieval, después pasa a ser una balada tonal, después una balada de rock, después una música rápida con un solo de rock. Entonces hay que darle crédito a eso, a pesar de que tiene una cierta influencia, que podría llamarse plagio, el producto final es mejor que el original. Entonces les recomiendo, para los que deseen indagar un poco más al respecto, vean los links que voy a dejar en la descripción, escuchen la discografía de Led Zeppelin, escuchen la discografía de los Stones, de los Beatles y más que todo investiguen. Voy a ver si más adelante me tomo la tarea para hacer un video dedicado para explicar un poco la historia y la influencia de las tres bandas por separado, pero están en total libertad de hacerlo ustedes. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo.